Amados hermanos, cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Para mí un privilegio que el Señor me da de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, la pregunta que tenemos para hoy, con la que la Biblia nos ofrece, versión Reina Valera del 60, está aquí en Génesis 39, versículo 9. Génesis 39, versículo 9. La pregunta: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Tomamos este texto y sacamos nuestra reflexión para el día de hoy, el principio que el Señor quiere que tengamos presente y en cuenta como aplicación para nuestras vidas. Bueno, mis amados, oramos y que sea el Señor guiándonos y dirigiéndonos. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu palabra. Gracias por tus enseñanzas, por tus consejos, por tu dirección, por tu guía. Gracias porque sabemos que quieres siempre lo mejor para nosotros. Ayúdanos, por favor, en este día a ser sabios, dirigentes y entendidos y a poner en práctica, Señor amado, lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Guárdanos, Señor amado, de jugar con nuestra integridad y guárdanos, Señor amado, de que pongamos en vituperio tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Es la pregunta. Y para saber los personajes, quiénes son, quién está preguntando, a quién está preguntando y por qué aparece esta pregunta allí, tenemos que mirar contexto. Muy importante el contexto para tener una buena y sana interpretación. Muy importante. El contexto, mis amados, es determinante. Por eso le invito a que me acompañen. Voy a empezar a leer desde Génesis 39, versículo 5, el contexto inmediato a esta pregunta y dice: y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Bueno, mis amados, aquí como ustedes pueden observar, quien está haciendo esta pregunta es José, que ya estaba en Egipto, había sido vendido allí a Potifar, el oficial del faraón, y ahora estaba como sirviendo allí a Potifar. Y como lo vemos también en la escritura, pues Potifar había entregado toda su responsabilidad y había descansado en José. Y aquí, a quien le está haciendo esta pregunta: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Es a la esposa de Potifar. ¿Y por qué aparece esta pregunta allí? Bueno, porque como ustedes lo pueden considerar y mirar allí en la escritura, José, Dios, vemos una y otra vez que fue Dios quien le dio de su gracia para que José fuera lo que fuera allí en Egipto. Y le dio privilegio con Potifar, le permitió ser una persona importante dentro del gobierno o de la dirección de este capitán de guardia, y le entrega toda su responsabilidad, porque veía Potifar lo que el Señor Jehová, Dios, hacía en la vida de José y a través de José, y las bendiciones como llegaban. Bueno, qué testimonio, ¿no? No por nosotros, sino por la gracia del Señor. Pero también, mis amados, vemos aquí en la escritura, aquí en el versículo 6, 39:6,
que en la última parte dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, que era un hombre puesto, un hombre atractivo, y esto le llamó la atención, como también nos dice el contexto, le llamó la atención mucho a la esposa, que quería estar con él. Una y otra vez estuvo ofreciéndose esta mujer a José. Y bueno, también vemos el gran principio aquí, mis amados, que es mejor y siempre, siempre nuestro sentir debe ser nuestra obediencia a Dios y a su palabra. Lo que Él nos dice, deberíamos nosotros decir amén. Eh, Dice aquí la escritura, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El asedio estaba, esta mujer lo instigaba una y otra vez, y si usted sigue mirando ahí en el versículo 9, 10 en adelante, 12, el asedio continuaba, esta mujer ofreciéndose, seguro que no era cualquier mujer, seguro era una mujer muy atractiva también, muy llamativa, de pronto que era muy fácil de pronto por su presencia codiciarla y desearla, pero vemos a José, que en primera instancia le dice a ella, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José se vio delante de Dios, José se ubicó en el sitio correcto de verse en la posición que él se encontraba, un hombre temeroso de Dios. ¿Por Potifar? Pues por supuesto, ya había dado su argumento, que Potifar le había entregado todas las cosas, que Potifar le había entregado todas sus responsabilidades y que José era una persona muy importante, que le había entregado todo para que se lo administrara José, excepto, por supuesto, como lo dice allí la escritura, a su esposa. Pero el principio que se ve aquí en la palabra del Señor es que nuestro compromiso debe ser siempre, y nuestro vivir debe ser siempre con el Señor. ¿Qué voy a hacer? Que como José se preguntaba, ¿qué hago, cierto? Para no afectar la gloria a Dios. Es mi responsabilidad con Dios, mi compromiso es con Dios. Por supuesto, el nombre de Dios no puede ser vituperado por mi causa, pensaba José de esa manera. Bueno, buen principio. ¿Y qué le llevó a esto? A José, pues a obrar de la manera correcta, a sujetarse, no solamente a decir que pecaría contra Dios, sino a hacerlo también, el apartarse de ese pecado para no pecar contra Dios. Algo también importante y determinante, y él lo hizo. Y dice que un día estaban solos allí, ella y él, y entró a hacer sus oficios allí en la casa de Potifar, y estaba sola ella, y ella lo coge, lo toma y quiere a la mala estar con este varón y entregarse a él. Pero él, también vemos esa reacción. Por supuesto que esto es poder sobrenatural, esto es poder del Santo y Divino Espíritu, que lo mueve a que él huya, se aparte de esta tentación y de este pecado. Y así lo hace. Sale y huye. Qué ejemplo, ¿no? Qué historia. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos? Y ya como aplicación para traerlo hoy al 2025, mire esta historia, el Génesis, tanto tiempo y aún hoy tiene relevancia e importancia. Y si nosotros obedecemos a este principio, seguro que también vamos a obtener la victoria cuando se nos presente un tipo de tentación de esta magnitud. ¿Qué para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, el principio está. Debemos considerar siempre que lo que hagamos lleve gloria a su nombre, lleve gloria al nombre de Dios. Si el compromiso es con el Señor, esencial principalmente es con el Señor. Ya como lo hemos visto en otras reflexiones, el pecado trae su afectación. El pecado es como una piedrita que se echa en el agua y empiezan a hacer las ondas, ondas, ondas. Así es el pecado, ¿no? Así es la implicación del pecado cuando cedemos a las pretensiones de nuestra carne o del diablo y entramos en pecado y afectamos y afectamos y afectamos.
Pero aquí en primera instancia, quien tiene en mente de no afectar a José es a Dios, y ese es el mismo principio que nosotros debemos tener hoy en día. Lo que vayamos a hacer, que no vayamos a permitir que eso sea de vituperio, de que el nombre del Señor Jesucristo sea burlado, sea menospreciado, que el nombre de Dios se ponga en el piso por causa de mi pecado. Eso debemos tenerlo presente, y creo que si le hacemos caso al Señor, para hoy también, no solamente para José, mire, José le bendijo, aunque vinieron dificultades, pero José siguió esperando, confiando en el Señor. José allí, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en su Mesías, en su Salvador, puesto los ojos en el Señor, tuvo la victoria. Los principios, este principio, también aquí la Biblia no lo presenta para nosotros la iglesia, porque de pronto asalta nuestro pensamiento, pero esa era Antiguo Testamento, eso era para estos hombres allá. No, no, no. El principio, claro, esta historia es del Génesis, es historia, pero el principio está vigente. ¿Qué nos dice el Señor aquí en Romanos 6, versículo 12? Para nosotros, para usted y para mí, si hemos creído y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor? 6, 12 de Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que el Señor nos pide y requiere de nosotros como sus hijos. ¿Qué nos dice aquí? Que el pecado no reine, que el pecado no reine, que no estemos bajo la esclavitud del pecado, que podamos afianzarnos en esa promesa que Dios nos ha dado de recibir poder por medio del Espíritu Santo para que obedezcamos esta palabra. Que nos llegue una tentación de esta magnitud, que nos llegue una tentación, pero era José, que era un hombre más espiritual que nosotros. No, 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 no. No, quizá de pronto estamos en una mejor condición nosotros que José, porque hoy día somos templo del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está en una forma permanente en nosotros, y por eso tenemos el poder de parte de Dios para decirle no a ese tipo de pecado, a ese tipo de acechanza, a ese tipo de tentación. Hoy tenemos el poder de Dios, y lo hablo en doble vía, ¿no? Tanto para la mujer como para el hombre. Es la aplicación también. El asedio puede llegarse a de pronto que sea instigado o instigada por asedio de este tipo de relaciones sexuales ilícitas, y de poder decir con plena convicción, no, no, porque no quiero pecar contra Dios, ofendería a Dios, no estaría bien, no quiero entristecer al Espíritu Santo, entonces en el nombre del Señor Jesús no voy a continuar o a hacer este pecado. Entonces, ahí está el principio, importante. También aquí en la palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. José lo hizo, se apartó de su pecado, se apartó, rechazó, huyó, corrió, y Dios lo bendijo y Dios lo exaltó, como usted puede seguir viendo la historia de José. Por eso, en esta mañana quiero dejar en su corazón este principio: obedecer al Señor, obedezcamos al Señor. Primeramente es el Señor y nuestra relación con Él. Y si usted no tiene esa relación personal con el Señor Jesucristo, si usted no tiene esa relación personal con Dios, si usted no puede decir, yo no quiero pecar contra Dios porque no le conoce, hoy es la oportunidad también de que usted pueda salir de esa esclavitud del pecado en que se encuentra y llegar a la libertad que el Señor Jesucristo ofrece a través de Él. Ponga su fe y su confianza en Cristo. Ponga su fe, arrepiéntase de sus pecados, ponga su fe y su confianza en Cristo. Y para nosotros la iglesia, amados hermanos, tanto para hombre como para mujer, el principio está dado: huyamos de esas pasiones y que nuestros cuerpos no los prestemos para ese tipo de inmundicia. Dios les bendiga, un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias.